no puede poner así como, ya chiquilla, escriban esto, porque hay personas que no saben cómo muy bien lo que escribir, a veces igual me confundo. Sí, sí, yo les voy a ir diciendo cuándo sea lo más importante y tengan que anotar algo, ¿ya? Pero igual de a poquito, chiquillos, tenemos que ir acostumbrándonos a tomar apuntes, ¿ya? En enseñanza media, después, el próximo año, difícilmente los profesores les van a estar diciendo qué es lo que tienen que escribir, ¿ya? Eso no suele pasar, ¿ya? Entonces, de a poquito nos tenemos que ir acostumbrando. Eso tiene que ser como un desafío para nosotros este año, que logremos de alguna manera ir aprendiendo a tomar apuntes, ¿ya? Así que eso lo vamos a dejar como tarea tanto para mí como para ustedes de hacer algo en torno a ello, ¿ya? Tanto yo enseñarles como ustedes también estar dispuestas a estar tomando apuntes, ¿ya, chiquillas? Así que siempre igualmente cualquier duda que tengan, eh, pregunten nomás, ¿ya? Su micrófono, pueden usar el chat. Y sí, yo les voy a ir indicando esta vez algunas cosas que tengan que anotar sí o sí, ¿ya? Pero recordemos igualmente, chicas, que la clase de hoy día es de repaso. La clase de hoy día, eh, vamos a ver puras cosas que ya hemos visto durante lo que hemos visto de género narrativo, pero vamos a tratar de condensar esto para hacer un repaso y estén listas para el día lunes cuando tengamos la prueba, ¿ya? Ya, chiquillas, vamos a partir entonces. Estamos en nuestra clase número 21 y vamos a tener un repaso de género narrativo. Así que con la profesora Ingrid les damos la más cordial bienvenida a la clase. Como objetivo principal hoy día, entonces, vamos a tener que vamos a revisar los contenidos de género narrativo vistos hasta el momento para preparar la evaluación. ¿Ya? Anotemos el objetivo y como título anotamos un repaso de género narrativo. ¿Ya? Vamos a copiarles el objetivo en el chat. Entonces, chiquillos, como les comentaba, vamos a estar como revisando todos los contenidos de género narrativo y vamos a quedar preparados para la evaluación. ¿Ya? Voy a ir avanzando, ¿sí? ¿Ya? Acá tenemos una pequeña pregunta para, como actividad de inicio, ¿cierto? Y aquí yo les pregunto quizá de manera un poquito más reflexiva, ¿ya? Eh, ¿Por qué acá va a ser necesario que pensemos un poquito, ¿ya? Acá yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que es importante que podamos clasificar los distintos tipos de textos y géneros? ¿Ya? Recordar siempre que el género narrativo es uno solo y además existen muchos otros tipos de textos y otros tipos de géneros, ¿cierto? Géneros textuales. Eh, Acá yo les pregunto entonces, Porque, dígame, cuénteme nomás. porque no son todos iguales, entonces hay que definirlos de una forma. Hay que definirlos, ¿cierto? Esa palabra yo creo que es clave. Hay que definirlos. La palabra acá, clasificar, por ejemplo, también es clave, ¿ya? Tenemos que saber definirlos, ¿cierto? Pero ¿de qué manera creen ustedes, chiquillas, que nos ayuda el poder definir un texto? ¿Para qué nos servirá si nosotros lo podemos definir? ¿Son todos los textos iguales o no son todos los textos iguales? ¿Los podemos evaluar de la misma manera o Para no? poder ver qué tipo de texto es. Claro, tenemos que saber qué tipo de texto es. Hay que como clasificarlos en literario y no literario. Ya, súper. Ahí tenemos algo que es súper clave, ¿cierto? Tenemos que saber si son literarios o no literarios, ¿cierto? Y acá va a ser súper importante que tengamos eso claro, chiquillas, porque los textos nosotros no los podemos analizar cuando nosotros estemos viendo, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, la inferencia, cuando vemos la localización de información o cuando analizamos el texto en sí. Siempre va a ser distinto cuando nosotros revisamos uno del género narrativo que cuando revisamos un texto informativo, por ejemplo, ¿cierto? Que no va a ser literario. Entonces, la forma en que nosotros vamos a leer y nos vamos a acercar a ese mensaje va a ser muy distinta dependiendo del texto al que corresponda, ¿ya? A la clasificación que tenga.
Entonces, por eso es súper importante. Ya, Almendra también nos dice acá para saber de qué estamos leyendo. Ya, súper. Chiquillas, entonces vamos a anotar que es importante saber a qué tipo de texto corresponde para poder analizarlo desde su género respectivo, su género y características respectivas. Voy a anotar acá en el chat, ¿ya? Para que ustedes puedan anotarlo igual. ¿Me escuchan? Creo que me pegué. No, sí se lo escucha. Ah, ya. A mí se me pega la pantalla, no me deja escribir ahora. Ahí sí. ¿Ya? Ahí les anoté en el chat, chiquillas, para que anoten eso, ¿ya? Es súper importante entonces que sepamos a qué tipos de textos corresponden para que podamos analizarlo desde su género y características respectivas, ¿ya? Les voy a dar un minutito para que puedan escribir. Ya. Entonces, chicas, para ir partiendo como con el repaso del contenido en sí, ¿ya? Esto no es necesario que lo anoten, porque acá tenemos un esquema, ¿cierto? Como con los principales tipos de texto, acá es súper a grandes rasgos, sí, chiquillas. Dentro de los géneros no literarios podemos encontrar muchos tipos de textos, ya, pero estos son los principales. Si nosotros lo pudiéramos agrupar, por ejemplo, tendríamos textos informativos y textos argumentativos dentro de los géneros no literarios, ¿ya? Nosotros sabemos que hay distintos tipos de textos, ¿cierto? Y nosotros partimos este año hablando acerca de eso, porque tenemos que saber que nuestros textos van a corresponder como a algún género en específico, ¿ya? Y que van a tener distintas características dependiendo a qué género correspondan, ¿ya? Nosotros estábamos viendo entonces, y sabemos, y acá algo que tenemos que tener súper claro, chiquillas, es que cuando nosotros clasificamos textos siempre los vamos a poder clasificar dentro de géneros literarios o dentro de géneros no literarios, ¿ya? Y para nuestros fines, nosotros que estábamos viendo género narrativo, tenemos que tener súper claro que este género siempre va a ser un género literario junto con el género lírico y junto con el género dramático, ¿ya? Pero nosotros nos enfocamos en esta parte, en esta unidad, ¿cierto? Nos enfocamos en género narrativo. Perdón, que viene una compañera acá. Ahí sí. En género narrativo, entonces, nosotros nos enfocamos durante este periodo, ¿cierto? Entonces vamos a estar viendo un género que sí corresponde a la literatura. Y dentro del género narrativo, ¿cierto? Lo primero que vimos era que habían distintos tipos de narradores, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes cómo definíamos nosotros el narrador? ¿Qué era un narrador? ¿Alguna de ustedes lo recuerda? Profe, ¿lo poder retroceder, porfa? Esto no es necesario que lo anoten, sí, chiquillas, ¿ya? Por esto es para poder clasificar dentro de los tipos de textos el género narrativo, ¿ya?
Un narrador es la persona que cuenta la historia. Exacto, ¿cierto? El narrador es la persona que cuenta la historia. Acá Francesca también en el chat nos señala que es una persona que relata un texto, ¿ya? Eso es el narrador, siento el que nos cuenta el relato, que nos va contando la historia. ¿Y por qué la historia, chiquillas? Es porque en el género narrativo siempre va a haber una historia. Ya, esto no podemos tener nosotros un... Pensemos que el único tipo, o sea, no el único en verdad, pero el principal género que nos va a contar una historia cuando nosotros leemos un cuento, una novela, eh, y todos esos textos que tienen distintos personajes que nos van a transmitir un mensaje a través de personajes, ¿cierto? Va a ser el género narrativo, ¿ya? El género dramático hace lo mismo, pero siempre va a ser llevado a escena, ¿ya? En cambio, los demás textos, por ejemplo, cuando nosotros podemos ver el género lírico, el texto informativo o el texto argumentativo, nunca nos van a contar una historia, ¿ya? Entonces las personas que enuncian ese mensaje no pueden ser un narrador, ¿ya? El narrador siempre va a estar dentro del género narrativo, ¿ya? Y eso sí, anótenlo, chicas. El narrador solo corresponde al género narrativo, ¿ya? A ningún otro tipo de texto, ¿ya? Entonces, el narrador es quien nos cuenta la historia y solo se encuentra en el género narrativo, ¿ya? Lo vamos a anotar acá. Ya, yo acá les digo que solo se encuentra en el género narrativo, en otros tipos de texto igual, o en otras situaciones igual puedan haber narradores, chicas, pero clásicamente o tradicionalmente el narrador nace porque emerge del género narrativo, ¿ya? Si nosotros vemos una película, de repente también podemos tener un narrador, porque hay una voz que nos va relatando un mensaje de repente en alguna parte, por ejemplo. O en una obra de teatro también de repente puede haber un narrador que nos va a señalar algunas cosas, ¿ya? Pero no es lo más usual. El narrador siempre, y como en su esencia, siempre va a encontrarse solo en el género narrativo, ¿ya? Y acá, chiquillas, también súper importante, acá no se preocupen, chicas, por anotar todos estos esquemas, ¿ya? Porque esta presentación yo se las mando, se las voy a dejar enviada apenas termine la clase, ¿ya? Y van a tener esto, ¿ya? Además que ya lo anotamos en algún momento, lo deberían tener en sus cuadernos, si es que fue así, ¿ya? Súper importante entonces que dentro de los tipos de narradores, chicas, nosotros vamos a tener algunos narradores que son internos y algunos narradores que son externos. ¿A qué nos referiremos entonces, chiquillas, cuando yo les menciono que hay narradores que son internos y hay narradores que son externos? ¿Externos o internos de dónde? Cuando De mover dentro del texto. Perdón, de una que no escuché bien. Cuando son internos son cuando están relatando, están dentro de la historia y no se narran en primera persona, y cuando son externos son cuando narran en tercera persona y no participan en la historia. Exacto. Muy bien, la Trinidad estudió mucho, ¿cierto? Narradores internos entonces van a ser cuando nos vamos a encontrar dentro de la historia, ¿cierto? Vamos a estar dentro del relato y principalmente van a contar la historia entonces en primera persona, ¿cierto? En cambio los narradores externos van a estar fuera del relato, ¿ya? Y van a narrar principalmente en tercera persona, ¿ya? Recordamos que era primera, segunda y tercera persona, ¿verdad? En primera persona era cuando contábamos desde el yo, en segunda hacia un tú, ¿cierto? Nos referimos a alguien directamente, tú te pasa tal cosa, ¿cierto? Y en tercera persona es cuando nos referimos a ellos, son personas ajenas, ¿cierto? Nosotros estamos fuera de ese relato cuando hablamos en tercera persona. Estamos hablando sobre otras personas, no sobre nosotros ni algo que nos sucedió a nosotros y en donde no hemos estado dentro de ese relato, ¿ya?
Entonces, chiquillas, la primera persona siempre va a ser, vamos a ir desde lo más cercano a nosotros hacia lo más lejano, desde el yo hasta el ellos. Pero a mí ¿Ya? no entiendo eso. ¿Cómo? No entiendo mucho eso. Ya. Disculpa, ¿tu nombre es? Para poder. Estefanía Montalva. Estefanía, mira, nosotros tenemos que los relatos pueden ser en primera, segunda o tercera persona, ¿ya? O cualquier cosa que nosotros podamos señalar. Cuando yo digo, y lo vamos a anotar acá, espérame, persona, es el yo. Un poquitito aquí, ya. A grandes rasgos es esto, hay más pronombres, ¿cierto? Pero a grandes rasgos es eso. Estefanía, mira, si yo estoy diciendo algo, por ejemplo, ya, si yo digo, por ejemplo, me asomé por la ventana, soy yo quien me asomé por la ventana, ¿cierto? Entonces ese mensaje está en primera persona. Si yo digo, tú te asomaste a la ventana, estoy diciéndole a una persona directamente que ella se asomó a la ventana. Ese mensaje ahí estaría contado en segunda persona. Y si yo digo, ella se asomó a la ventana, es otra persona, súper lejana, y ni siquiera le estoy hablando directamente. Y ahí estaría en tercera persona, ¿cierto? Porque sería ella. Entonces, en eso nos tenemos que fijar nosotros para saber también el tipo de narrador. ¿Queda un poquito más claro, Estefanía? ¿O no? Sí, gracias. Ya. Recordemos siempre entonces, si soy yo el que está dentro del relato, en primera persona. ¿Ya? Si son otros, ellos, ellas, en tercera persona. Eso es como lo más importante en cuanto a estos narradores. Y dentro de los narradores internos, chiquillas, vamos a tener entonces que vamos a tener el narrador protagonista, ¿cierto? Que él es el narrador que cuenta su propia historia, ¿cierto? Yo estoy contando lo que me pasa a mí, ¿cierto? Ese es el narrador protagonista. Y por otra parte vamos a tener el narrador testigo, que es el narrador que va a relatarnos lo que ve acerca de la historia. Acá tenemos que pensar nosotros como en un testigo típico, como en estos juicios, por ejemplo, que siempre piden un testigo, ¿ya? Y en ese sentido, los testigos siempre van a ser personas que presenciaron algo, pero que no les sucedió a ellos, ¿ya? Entonces, el narrador testigo va a ser lo mismo. Es un tipo de narrador que nos va a relatar algo que está viendo, pero que le está pasando a otras personas. Pero esa persona también está en el mismo lugar que esas personas, ¿ya? ¿Se entiende esa diferencia, chiquillas, cierto? Entre narrador protagonista y narrador testigo. Sí. Ya, chicas. Y también, además de esto, vamos a tener algunos tipos de narradores que van a ser externos. Eso quiere decir que están fuera del relato. Y esto nos van a contar en tercera persona, ¿cierto? El narrador omnisciente, ¿se acuerdan ustedes qué característica tenía? ¿Cuál era su principal característica? Conocía toda la historia, sabía cómo se sentían los personajes, cómo eran sus acciones, conocía presente, pasado, futuro de la historia. Exacto, ¿cierto? Sabe todo, todo, todo. El narrador omnisciente, chiquillas, siempre va a saber todo acerca de la historia, ¿ya? Conoce, así como nos decía la compañera, ¿cierto? Conoce lo que pasa en el presente, lo que pasó en el pasado y lo que pasa en el futuro. Ya puede retroceder incluso en el tiempo, conoce el mundo interno de los personajes. Me refiero que este tipo de narrador sabe incluso lo que está pasando en la mente de los personajes. ¿Ya? Entonces, el tipo de narrador que más sabe acerca de la historia es el narrador omnisciente. ¿Ya? Y también tenemos el narrador objetivo, ¿ya? Que también es un narrador que va a relatar principalmente en tercera persona. Y que nos va a relatar los hechos, pero como si es el narrador objetivo, chiquillos, siempre tenemos que pensarlo como si fuese una cámara, ¿cierto? Que está en todas partes y está viendo lo que pasa con todos los personajes. Es distinto al narrador testigo, porque
Bueno, de partida el narrador testigo va a relatar en primera persona principalmente. En cambio, el narrador objetivo va a narrar principalmente en tercera persona, ¿cierto? Pero nos van a narrar desde una mirada, ¿cierto? Pero el narrador objetivo, esa va a ser la gran diferencia, ¿ya? El narrador testigo, por ejemplo, siempre nos va a narrar desde lo que él o ella está viendo. En cambio, el narrador objetivo tiene que ser muy objetivo, ¿ya? Eso quiere decir que no nos puede dar opiniones en ningún momento y solo relata los hechos que está viendo, ¿ya? Como si estuviese presente en todos los lugares, ¿ya? En donde está ocurriendo el hecho, pero solo sabe lo que pasa. No conoce tanto como el narrador omnisciente, por ejemplo, ¿ya? Eso con respecto a los tipos de narradores, ¿ya? Igualmente, chiquillas, esto está todo mucho más detallado en las clases que vimos de narradores, ¿ya? Ahora lo estamos como repasando, ¿ya? Si después cuando estén estudiando o les queda alguna duda, por favor, me preguntan porque acá no se tienen que quedar con ninguna duda hoy día, ¿ya? También tenemos, chiquillas, que dentro del género narrativo, ¿cierto? Vamos a tener distintos personajes que van a participar en la historia, ¿ya? Y dentro de esos tipos de personajes vamos a tener personajes principales, secundarios y terciarios. Esa es la principal denominación. Que los personajes principales van a ser centrales y van a estar a lo largo de todo el relato, ¿ya? Y dentro de esos personajes principales vamos a encontrarnos nosotros con un protagonista y un antagonista, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes cuál era la diferencia entre el protagonista y el antagonista? El protagonista contaba su propia historia y sus sucesos, y el antagonista era casi más o menos lo mismo, pero no era, es como más o menos lo parecido. ¿Ya? El antagonista es como el villano de la historia, pero el villano principal, como el villano protagonista. Ya, súper, ¿cierto? Sí, más que cualquier cosa, chiquillas, siempre tenemos que tener claro que el protagonista y el antagonista son fuerzas contrarias, ¿ya? Es decir, si el protagonista, por ejemplo, pensemos a ver, ¿quién puede ser? Un superhéroe, por ejemplo. Si nosotros tenemos a Spider-Man, ¿cierto? El protagonista va a ser Spider-Man, ¿cierto? Y el antagonista, ¿quién sería ahí? De Spider-Man, por ejemplo. ¿Ustedes conocen algún antagonista de Spider-Man? Como el villano, el malo. Tía, ¿Quién tía, tía, pero es mejor en Avengers, pa' y conozco más malo. Sí. Bueno, a ver, dígame un ejemplo usted de ahí, que yo no soy tan capo en superhéroes. Thor, Thanos, Ya, Thanos. superhéroe puede estar Iron Man, puede estar Spider-Man, puede estar muchos, pero el malo puede ser Thanos. Ya. o Thanos, también Thor y Loki. estas chiquillas fueron creadas también por los griegos, ¿cierto? Y siempre van a ser fuerzas contrarias. Eso es Thanos, ¿ya? El Thanos siempre va a ser una fuerza contraria, maligna, y va a ser como antagonista al protagonista, ¿ya? Pero en sí, tenemos que tener claro, chiquillas, que si el protagonista, por ejemplo, es un personaje que es bueno, bondadoso, el antagonista va a ser súper malo y va a estar en contra del protagonista, ¿ya? Es aquella persona que siempre va a estar perjudicándola, que la va a estar persiguiendo y que quizás va a tratar de que el protagonista no logre su objetivo o que no sea tan feliz como nosotros esperamos, ¿ya? Entonces siempre van a ser fuerzas contrarias al protagonista y el antagonista, pero siempre son ambos, van a estar dentro de los personajes principales, ¿ya? Y del protagonista también tenemos que claramente es la historia de él o ella, la de quien vamos a contar. Y si nos vamos a otro ejemplo, profesor, porque yo tampoco me manejo mucho los superhéroes, nos quedamos atrás. Algo clásico, algo que todas conozcan ya, la Caperucita Roja.
El protagonista o la protagonista obviamente es la Caperucita, pero el antagonista, ¿quién sería? El El lobo. Ya, ese todo lo conocemos, todos lo manejamos, entonces no quedó duda. Gracias. Súper. Con eso sí quedamos así muy claros. Eso es así, chiquillas. Protagonista sería ahí la Caperucita Roja, ¿cierto? Y el antagonista, el malo, ¿cierto? El que va a estar todo el tiempo tratando de comerse incluso la Caperucita, va a ser el lobo, ¿cierto? Entonces ahí sería el antagonista. Y personajes secundarios, vamos a tener que van a ser siempre tipos de personajes que van a acompañar a los personajes principales, ¿ya? Van a acompañar a los personajes principales y les van a ayudar también a cumplir sus objetivos, ¿ya? No aparecen a lo largo del relato, pero sí aparecen frecuentemente, ¿ya? O sea, profe, el protagonista siempre va a ser bueno. No siempre, no siempre. ¿Es lo común? Sí, Estefanía, es lo más común que el protagonista sea como el personaje bueno, pero no siempre pasa eso, ¿ya? De repente pasa que el protagonista es un villano, ¿cierto? Y en ese caso ahí el antagonista sería como la persona, entre comillas, buena que va a estar en contra de este villano tratando de capturarlo o algo por el estilo. Pero, profe, Dígame. hay libros que los dos son malos de repente. ¿Así como cuál? A ver. O sea, no es un libro en específico, pero es como, por ejemplo, El Príncipe Cruel, Asesino de Brujas. Ya, sí, es que, claro, podríamos tener un tipo de relato que hablara sobre villanos en general, ¿cierto? Pero aún así, chiquillas, dentro de una historia de villanos, van a haber villanos que van a estar en contra de él, como el que vamos a estar nosotros viendo principalmente, ¿ya? Por alguna razón, toda historia narrativa siempre se va a basar en eso, ¿ya? De que van a haber fuerzas contrarias. O si no, no tendría mucho sentido una historia narrativa, ¿ya? Yo no conozco esa historia que me mencionabas tú, pero igualmente me imagino que tiene que haber ahí que en algún momento alguien está siendo contrario a ese personaje principal, ¿cierto? Y ahí este estaría siendo el antagonista, ¿ya? Por eso yo les digo que no siempre el protagonista es bueno, porque podemos tener una historia solo sobre villanos también, ¿ya? Peter Pan nos pone Fernando acá y el Capitán Garfio, ¿ya? Eso sería, por ejemplo, el protagonista sería Peter Pan y el Capitán Garfio es el antagonista, ¿cierto? Es nada más que eso, ¿ya? Entonces, vamos a tener personajes secundarios también, ¿ya? Tío, ¿Mm? y como por ejemplo, ya, un ejemplo, la Maléfica primero era buena y después se convirtió en mala. ¿Cómo sigue siendo el antagonista o no? Ella sigue siendo protagonista, ¿ya? Ah, Por eso yo les digo que los protagonistas no siempre son buenos, ¿ya? En Maléfica, por ejemplo, Paula, nosotros nos damos cuenta que ahí tenemos una protagonista que no es un personaje bueno, ¿ya? Por eso yo les decía que el protagonista no siempre es bueno, ¿ya? ¿Es lo más común? Sí. Pero también hay muchas historias en donde el protagonista es un villano, ¿ya? Maléfica en este caso no es buena, ¿cierto? Es una villana. ¿Y quién está en contra de Maléfica? Yo no me acuerdo, en verdad, porque la vi, pero... Padres de la princesa, ¿Cómo? los padres de Aurora. Ellos Los padres... estaban como en contra de ella. Ya, ellos cierto. serían los antagonistas. Ellos serían los antagonistas de esa historia, ¿cierto? Ahí entonces la protagonista sería Maléfica, ¿cierto? Porque nosotros a ella la seguimos a lo largo de toda la historia. Y es su historia la que nosotros conocemos. ¿Y quiénes serían los que estarían en contra de ella, la fuerza antagonista? Los padres de Aurora, en este caso, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos una historia en donde el protagonista y el antagonista no son el protagonista el bueno y el antagonista el malo, sino que se nos invierte ese orden, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ser súper majaderos y darnos cuenta que esto también se puede invertir y pasa en muchos relatos, ¿ya? Dentro de los personajes secundarios, entonces, que van a ayudar a el protagonista y al antagonista, ¿cierto? Van a ir apareciendo a lo largo del relato.
para apoyar las acciones de estos personajes principales. Y finalmente vamos a tener personajes terciarios, que solo van a ser personajes que van a aparecer en un momento muy específico, que prácticamente no hablan, chiquillas, y que solo sirven para darle más credibilidad a una escena, ¿ya? Solo aparecen en un momento muy específico y luego desaparecen, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una historia, a ver, sobre, ¿qué podríamos decir? La Caperucita Roja, la mamá, Ya. cuando aparece a entregarle la canasta a la Caperucita. Es que ese es secundario, ¿ya? Ese ya, sigamos con lo mismo que habíamos hablado acerca de la Caperucita Roja, ¿cierto? En la Caperucita Roja nosotros tendríamos que la Caperucita Roja es el personaje principal, el personaje y el protagonista, ¿cierto? El antagonista sería el lobo, y el secundario sería la mamá, la abuela y el guardabosque, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos esos personajes secundarios ayudan a la Caperucita, ¿ya? Y aparecen como personajes que igualmente son importantes, ¿ya? Son secundarios. La mamá le da solo la canasta, pero si la mamá no le hubiese dado la orden a la Caperucita de ir a la casa de su abuela a través del bosque, ¿cierto? Esa acción no hubiese ocurrido, ¿ya? Entonces tenemos que saber que esos personajes son secundarios, ¿ya, chicas? Y personajes terciarios tendríamos, por ejemplo, inventadamente, si la Caperucita mientras va en el bosque, camino a la casa de su abuela, de repente imagínense que apareciera una ardilla que está bajando desde un árbol y ella solo la mira y aparece desde ahí, ¿cierto? Eso sería un personaje terciario, la ardilla, ¿ya? O ¿Por el qué? conejo parece que había un conejo, no me acuerdo mucho. ¿Ya? O si aparece un conejo. Sería lo mismo, ¿cierto? Personajes terciarios porque solo nos ayudan a darle más credibilidad al relato. ¿Por qué? Porque en el bosque hay conejos o hay ardillas, ¿ya? Tío, y si se distrae así porque pasó, no un ser vivo, sino ¿Mm? como la planta, ¿igual sirve? Porque se distrajo, yo digo. Mira, no. Lo que pasa es que acá nosotros los personajes solamente, y acá estamos siendo como un poco majaderos, en el género narrativo al menos, como tipos de personajes solo se le otorga esta característica a aquellos personajes que pueden hablar o que pueden comunicar algo, que nos transmiten un mensaje. Si esa planta, por ejemplo, adquiriera características quizás más humanas o animales, ¿ya? Podría ser un personaje, ¿ya? Pero en este caso, si solo es una planta ahí y que no pasa nada con esa planta o quizás solo la miró la Caperucita Roja, eso no es un personaje, porque no lleva a cabo ninguna acción en el relato, ¿ya? Si los personajes siempre tienen que llevar a cabo alguna acción, ¿ya? Los tres chanchitos igual serían personajes terciarios en la Caperucita, me pregunta Fernanda. ¿Es que los tres chanchitos no aparecen en la Caperucita o sí? Quizás es otra versión. Es otra versión, pero y ahí serían secundarios, Sí, yo creo que ahí porque serían sí secundarios. influyen. Claro. No, los terciarios, chicas, son como los extras, los que no tienen nada que ver en la historia, pero aparecen de repente sin darle otro giro a la historia. Ya no son importantes. No Eso. sé si están, imagínense una película, están en una película, están en una acción y de repente van a un restaurante y aparece un mesero y lo saludan y nada, y no influye en la historia. Ese sería terciario. No participó casi nada, dijo solamente hola, terciario, no influyó en la historia. ¿Ya? Y todos los demás son secundarios, o sea, los personajes secundarios son los que más cantidad hay en una novela, por ejemplo. ¿Ya? Así que esa es la diferencia. Terciario, casi ninguna importancia. Casi de adorno. Exacto. Exacto. Eso es. ¿Ya? Ya. También teníamos, chiquillas, que habíamos visto el tiempo de la narración, ¿cierto? Y teníamos este pequeño esquema, ¿ya? Que acá lo hice un poquito más resumido quizás. En la narración, ¿cierto? El relato la tensión del relato, tensión, no atención, la tensión va a ir teniendo como distintos giros a lo largo del relato, ¿cierto?
Y siempre vamos a tener que cualquier texto narrativo va a tener un inicio, ¿cierto? En donde se nos va a presentar la historia. Luego vamos a tener un desarrollo que va a ser la parte más larga del relato, ya en donde la tensión va a ir subiendo, porque cada vez vamos a llegar al punto en donde el problema que nosotros se nos va a presentar ahí va a llegar a su punto como más tenso, ¿ya? Y ese punto más tenso era el clímax, como nos dice acá esta niña, ¿cierto? El clímax es el momento de mayor tensión en el relato, ¿ya? Y luego vamos a tener un desenlace en donde la tensión disminuye, pero no llega tampoco al punto de inicio, ¿ya? Pero esto es así, ¿ya? Vamos a tener un inicio entonces en donde se nos presenta la historia, el contexto, conocemos a los personajes. Después vamos a tener un desarrollo en donde se nos presenta ya el problema. Cada vez va creciendo la tensión, algo va pasando, y llegamos al punto de mayor tensión, ¿ya? Que va a ser el clímax. Y luego del clímax, entonces, esto se empieza a resolver, ¿cierto? Y va a haber ahí un... ¿Ya? Esto sí, hagan este esquemita, chiquillas, si no lo anotaron antes, es necesario que lo tengan ahora, ¿ya? Así que anoten esto, les voy a dar unos segunditos para que puedan anotar este esquema, ¿ya? Uy, se me ha pasado volando esta clase. Teníamos un texto de lectura que quizás vamos a tener que, se los voy a dejar de ejercicio a ustedes, quizás, para que veamos otras cosas. Pero es importante que anotemos esto. Profesor, este Sí. orden en el tiempo en la narración es el más común, pero hay ocasiones que puede empezar al revés, ¿verdad? O del clímax empezar. Claro, sí. A veces las epopeyas, ¿no? Empiezan... Sí, lo que pasa, más sí, adelante. esto es cierto. Esto es como el escenario clásico, ¿ya? Esto pasa casi siempre así. Pero pueden haber historias que parten desde... que nos parten contando incluso desde el desenlace, y nosotros sabemos desde el principio que algo, lo que pasó al final, ¿ya? Y eso puede pasar, ¿ya? Y desde ahí después empezamos a conocer el inicio, el desarrollo, y después el clímax nunca, difícilmente vamos a partir como de temas, de puntos tan álgidos, ¿cierto? Pero puede pasar que los órdenes estén invertidos, ¿ya? Y cuando eso pasa, nosotros tenemos que ser capaces de reconocer cuáles son las distintas partes, de poder reconocer cuál es el inicio de la historia, el desarrollo, el clímax y el desenlace, ¿ya? Esto es como ocurren los hechos, como cronológicamente. Distinto es cómo lo vamos contando. Ya, chiquillas. Profe, yo igual me enredo en el desarrollo y en el clímax, porque igual es como medio, igual me confundo ahí un poquito. Ya, mira, pensemos nosotros pensemos así como ya el momento más tenso. Pensemos, y ya que a ustedes me habían mencionado que les estaban gustando los relatos de misterio, pensemos, por ejemplo, en una historia en donde tenemos un criminal y tenemos un detective, que es nuestro personaje principal, que está investigando un caso, ¿ya? Si tenemos nosotros un detective o una detective, por ejemplo, que está investigando un caso, ¿cierto? Y que vemos a lo largo de todo el texto que va encontrando distintas pistas y vemos que en un momento ya a lo largo del relato, ¿cierto? Que ya ha pasado harto rato, ¿cierto? Y ella ha ido investigando y tiene cada vez más pistas. El clímax sería el momento, por ejemplo, en que encuentra al criminal, ¿ya? Que se enfrenta a él quizás, ¿ya? Eso sería el clímax. Y el clímax sería el momento de mayor tensión, cuando nosotros logramos llegar a ese punto en donde el problema que nosotros veíamos en un relato, ¿ya? Como que se enfrenta, ¿ya? Se enfrenta quizás y luego se empieza a resolver eso, ¿ya? Ya, chicas. También teníamos la epopeya, ¿ya? Nosotros vimos sobre epopeya y lo vimos recién, ¿ya?
Y acá yo les anoté esto que ya los habíamos señalado igualmente, ¿ya? La epopeya, chiquillas, son un tipo de narraciones que son clásicas, ¿ya? Que son súper antiguas, muy, muy, muy antiguas, ¿cierto? La primera epopeya que nosotros habíamos hablado era el Gilgamesh, 4000 años aproximadamente, ¿ya? Y las otras que habíamos hablado tienen alrededor de 2800 años, imagínense. Entonces son todas muy antiguas. Las epopeyas son como los textos clásicos y las primeras narraciones que hubieron y que tenemos registro escrito, ¿ya? Y la epopeya, chiquillas, pensemos en un periodo tan anterior, siempre van a ser narraciones que son bien extensas y que en su origen se componían en verso, ¿ya? Y que se transmitían de manera oral. Y ahí teníamos que entonces las epopeyas siempre van a relatar hazañas de un héroe, y ese héroe va a encarnar los ideales y valores de una sociedad, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ahondar en eso, ¿ya? ¿Quién es el personaje principal de la epopeya entonces, chiquillas, siempre? ¿Quién sería el personaje principal de la epopeya? ¿Me puede volver un poquito para sacarle una foto? Vuelvo al tiro. Chiquillas, yo les mando esto, ¿ya? Para, ustedes lo van a tener igualmente. ¿El héroe? Ahora sí, profe. Ya. El héroe, chiquillas, súper bien, ¿cierto? El héroe es el personaje principal de la epopeya, ¿ya? Y el personaje principal de la epopeya, ¿cómo era? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo tenía que ser un héroe? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿O se la imaginan? Valiente, Valiente, ¿cierto? decidida o decidido. Ya, súper, ¿cierto? Tiene valentía, decisión. Y también, y algo que nunca se les tiene que olvidar, chiquillas, es que el héroe siempre va a representar los valores de la sociedad a la que pertenece. Porque es como lo máximo, es el que hace como casi siempre las cosas bien, ¿ya? El héroe siempre va a ser una persona que la gente quiere mucho, que la gente respeta mucho. Por eso tiene que ser valiente y tiene que representar también los valores de la sociedad a la que pertenece. Porque si fuera malo, ¿cierto? O estuviera en contra de algunas cosas que la gente o su comunidad cree correctas, no sería tan querido, ¿cierto? Y el héroe siempre es una persona muy querida por su comunidad, ¿ya? Y muy respetada también, ¿ya? Chica, una cosa, profesor, antes. Sí. En el ticket de salida que hicieron el martes fue de la epopeya, ¿se acuerdan? Nosotros estuvimos analizando las respuestas y vimos que la mayoría contestó como debía ser. Esto, lo que acaban de decir, el héroe siempre en la historia se destaca como el más fuerte, el que es más inteligente, ¿cierto? El más ágil. Y en la historia de Beowulf, que era la que se trató el ticket, salía ahí que el héroe atacaba y lograba matar al monstruo, sacándole el brazo, ¿cierto? Entonces la pregunta era, ¿por qué la violencia... Tengo un eco. ¿Por qué se resalta tanto la violencia en este texto? Y la alternativa era para enaltecer las cualidades del monstruo. Muy pocas contestaron esa, pero esa no corresponde porque nosotros necesitamos levantar al héroe. La correcta era enaltecer las características del héroe, que esa era, ¿verdad? Y otra decía que era para darle emoción al texto. Y ahí cayeron varias, ¿ya? Recuerden que el objetivo principal de la epopeya era el héroe, que el héroe quedaba casi como un dios, como superpoderoso, que tenía mucha fuerza, ¿ya? Ese es el objetivo de la epopeya, enaltecer al héroe también. Y a través de eso, los valores que puede transmitir como la fuerza que tenía, ¿cierto? Y así todos lo respetan. Eso quería decir, pero estuvieron casi todas en la respuesta correcta. Sí, súper. Tiene que ser el héroe, entonces, chicas, ¿ya? Y acá como datos, chiquillas, y esto se los dejo más principalmente como datos, porque van a aparecer algunas preguntas de comprensión lectora, es que siempre lean con mucho detenimiento y si no están entendiendo algo, retrocedan siempre en su lectura para que puedan revisar y comprender mejor, ¿ya? Y que principalmente en la evaluación vamos a tener localización de información y inferencia, ¿ya? Acá nosotros nos tenemos que acordar que la localización de información siempre tiene que ser explícita, ¿ya? Tiene que estar textual en el texto y la inferencia no.
La inferencia nunca está textual y es aquello que yo entiendo o la información que yo puedo obtener a partir de lo que leí, pero que no está explícita en el texto. ¿Ya? Esto lo vamos a pasar rápidamente. También hay cosas sobre vocabulario, ¿cierto? Vamos a tener una preguntita de vocabulario, no más que eso, ¿ya? Pero también es súper importante que pensemos siempre en la situación en la que se utiliza esa palabra, que sepamos el contexto y luego pensemos en qué situación usaríamos nosotros esa palabra, ¿ya? Acá después tenemos una práctica, ya que es un texto que está acá, pero se los voy a dejar de ejercicio a ustedes, chiquillas, ¿ya? Yo les voy a mandar esta presentación, ahí lo pueden leer y luego pueden responder estas preguntitas, ¿ya? Y les va a quedar como ejercicio, ¿ya? Porque ahora vamos a tener un cierre que nos tiene la profesora Ingrid y es un juego, chiquillas, con algunas preguntas sobre la materia, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir yo acá y vamos a ir allá. Chicas, necesito que todos me pongan atención. Vamos a hacer un juego donde va a participar, ojalá la mayoría, y vamos a hacer como un concurso. Vamos a dividir al curso en dos, ¿ya? La primera parte de la lista va a ser el grupo A y la segunda parte de la lista el grupo B, ¿ya? Vamos a hacer un juego donde tiene que participar cualquiera del grupo A y después del B. Vamos a ver quién va a ganar, ¿ya? Del grupo A, voy a compartir aquí, va a ser la primera parte de la lista. Ustedes se saben más o menos su número, miren. Esta es la que está marcada en celeste, ¿la están viendo? Está cargando. Ya, ustedes se saben, hasta Lisboa entonces sería el grupo A. Y las que están abajo, de Mendoza hacia abajo, serían el grupo B. ¿Ya? Entonces, muy atenta porque tienen que responder solo las niñas que le corresponde a los grupos. Que yo les vaya diciendo. Chicas, necesito que del grupo A una niña me hable. Que será la representante. Grupo A, ¿quién? Hábleme, una del grupo A, solo para que haga algo. Cualquiera. Ya, yo soy del grupo A. ¿Cuál es tu nombre? Trinidad, la tercera, si no me equivoco. Ya, Trinidad Jara. No, Trinidad, ¿cuánto? Barros. Barros, ya. Trini, a la cuenta de 3, aprieta Enter. Solo la cuenta de 3, no te pases de ahí. 1, 2, 3, aprieta Enter. Grupo A, solamente me responde el grupo A. ¿En qué tipos de texto puedo encontrar un narrador? Profesor, ¿me ayuda con el chat si es que contestan por En ahí? el narrativo. Ingrid, profe, es que estamos viendo todavía la pantalla de la lista. Chuta. Vamos a partir de nuevo. Vamos a reanudar. Olvídenlo, chicas. Vamos a reanudar. Entonces, voy a... ¿Y ahí? Ahí sí. Ok. Barros, la niña Barros, Trinidad. ¿Qué? A la cuenta de 3, aprieta Enter. 1, 2, 3. Solo del grupo A. Vamos a empezar de nuevo. El grupo A, cualquiera me puede contestar por audio o por chat. Menciona 3 características del género narrativo. Todo el grupo A. El género narrativo. Cualquiera del grupo A. ¿Va a tener narradores internos y externos? Ya, una. Más rápido, son 3. Cualquier característica, chiquilla, del género narrativo, las cosas que vimos hoy día. Piensen. Cualquiera del grupo va a poder responder. Por chat también. Pertenece al género literario, pone acá George Ellis. Ya. ¿Tiene un clímax? Muy bien, ya. Ya. Grupo B, una representante cualquiera. Hábleme. Cualquiera, si solo para apretar el botón. Ya, profe, yo. ¿Quién yo? Martina Silva. Martina Silva, la cuenta de 3. Enter. 1, 2, 3. Grupo B, responde cualquiera. Aquí está.
tipo de narrador que cuenta la historia en primera persona gramatical? Narrador omnisciente. No. Narrador protagonista. Muy bien, narrador protagonista. Vamos de nuevo con El Trinidad. omnisciente es en tercera persona, chiquillas, en tercera persona el omnisciente, siempre. Trinidad, atenta. A la cuenta de 1, aprieta Enter. 2, 3. Vamos, grupo A, responde cualquiera. Aquí. ¿En qué tipo de texto puedo encontrar un narrador? Narrativo. 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 Ya, se ganaron el punto. Vamos con la compañera del B. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cualquiera del B responde. Ahí está. Ahí quedó. Nombra qué personajes pueden encontrarse en las epopeyas. Dioses. Ya, otro más. Héroes. Ya, otro más. Villanos. Sí, pero nombran unos más sobrenaturales. A ver, ¿qué podemos encontrar? Dios. Criaturas místicas. Criaturas místicas, ya. ¿Y el clásico? El que sale en Shrek, por ejemplo. El otro día vimos un video. ¿Qué dijo? Dragones. Muy bien, ya. Entonces vamos, el B también. Con el grupo A, ¿alcanzamos otro más? Trini, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cualquiera del grupo A responde lo siguiente. ¿Cómo deben ser los héroes en las epopeyas? Valientes. Fuertes. Salvan a una doncella. Ya, valientes salvan a una doncella. ¿Algo más? Siempre van a hacer cosas heroicas. Ok. Ya, y vamos, ¿con qué curso vamos ahora? ¿Con el B de nuevo? ¿Con el grupo B? Ya, atenta a la cuenta de 1. Aprieta Enter, por favor, si no, no avanza esto. 2, 3. Grupo B responde. Cualquiera puede participar por chat o por audio. Grupo B. Y quedó. ¿Cuáles son los 3 géneros literarios? Géneros literarios, vamos, cualquiera. Narrativo, lírico y dramático. Muy bien, se ganó el punto ahí, pero casi se le acaba el segundo. Alcanzamos uno más. Vamos de nuevo a la A. Trini, vamos. 1, 2, 3. Ay, eso ya salió, ¿cierto? Sí, ya salió. Ya, de nuevo. Trini, de nuevo. 1, 2, 3. Nos queda un minuto más y terminamos. Vemos que... No, ya salió. Vamos de nuevo. ¿O no salió? Es así, sí salió, ¿cierto? Salió. Ya, Trini. 1, 2, 3. Es que eran 10 preguntas nomás, entonces es difícil que no salgan las que ya hemos hecho. ¿Esta salió? La respondí. ¿Sí? Sí, ya salió. Sí salió. Ya, 1, 2, 3. No, ya, hasta ahí nomás. Ya entonces No le quiere damos el fin. juego ahora. ¿No quiere nada el juego? 1, 2, 3. Es que ya ocupamos los minutos del juego, entonces. No, ya salió. Ya, lo dejamos hasta ahí, chicas. Tuvieron 3 puntos y 3 puntos el otro grupo. Súper. Muy Ya, bien. chiquillas. Hoy llegamos justo a la horita. Yo les voy a dejar enviada la presentación, chiquillas. El lunes nosotros nos vamos a conectar igualmente a la clase como normalmente para ver las instrucciones y estar acá también por si tienen alguna duda, ¿ya? Recuerden, sí, que la prueba se contesta durante la clase, no después, ¿ya? Profe, yo tengo una duda de la prueba. Dígame. O sea, va a ser enviando como un link, como Sí. los tickets. Como los tickets, exactamente.
pero va a ser más largo, ¿ya? ¿Hay prueba? El lunes hay prueba, Javiera. Ah, ya. Sí. Les dejé el temario, Javiera, en el WhatsApp. Hay un folletito, ¿ya? Y les voy a dejar ahora enviada la presentación que tuvimos recién, ¿ya? Para que practiquen y todo eso. Y recuerden que en Classroom están todas las presentaciones, ¿ya? Y ahí pueden sacar la información. Profesor, y un ejemplo, yo cuando me meto esos links, a veces me pide iniciar sesión. ¿Qué pasa si me pide eso? Cuando te pide iniciar sesión, tienes que entrar con tu correo de red protectora, ¿ya? No, Es sí lo todo eso. hago, pero otra vez me sale lo mismo. Ya, vamos a probar, profesor, mandándole el link a El su link correo, a tu correo. para que lo Sí. abra desde su correo, desde dentro de su correo, y si no funciona, te vamos a mandar unos pantallazos o algo para que puedas responder y mandar tu respuesta Sí, por correo. profe, porque a mí me pasa lo mismo. Ya, así que... Para Classroom, Que con chiquillas, algunos me funciona, pero otros no me funcionan. Ah, ya, sí. Ya. Pero ya son las menos, así que lo podemos solucionar en el instante, ¿ya? Y cualquier cosa le damos unos minutos más, no importa, pero ahí lo vamos a ver en el Ahí instante. nosotros de hecho, vamos a estar conectados nosotros durante ese tiempo también para poder solucionar cualquier problema que vayan a tener. ¿Ya, chicas? Si alguna no ha podido entrar a Classroom, por favor me habla a mí por interno, ¿ya? Para poder mandarles el enlace quizás personalmente a su correo, ¿ya? Ya, chiquillas, cuídense mucho, nos vemos entonces el lunes. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.